Bien, pues vamos ahora a leer la Santa Palabra del Señor, el texto del mensaje de esta mañana, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10. Eclesiastés, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera del error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere morado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En el mundo de la literatura, como también puede ser en el de la música, incluso en el de la pintura, en el arte en general, quedándonos con la escritura de los escritores, pues muchas veces se ponen a escribir también libros, muchos libros, ¿no? A veces son muchos y muy variados, en mucha temática, pero la gente que estudia a los escritores, la gente que estudia la literatura, son capaces de ver en todos estos libros una serie de temas, una serie de ideas que se repiten, que están presentes una y otra vez en todas sus obras, que lo trata en este libro de una manera, en el otro de otra manera. Hay pues distintas maneras de hacerlo, y bueno, pues esto no quiere decir que estos autores sean conscientes de esto, aunque también otras veces sí, ¿no? Forma parte de un proyecto, pero otras veces simplemente lo que hace es expresar algo que les preocupa, algo que está dentro de ellos y pues sale a relucir de una manera o de otra, ¿no? Sale a flote y pues se ve. Y bien, pues podemos decir que algo parecido también ocurre con la Biblia que es, por supuesto, la palabra de Dios. Principalmente hemos de considerarlo así, es la palabra inspirada por Dios, por lo cual es Dios mismo el autor y está entonces exenta de error y es verdad en todo cuanto dice, Pero también hemos de pensar que no se escribió la Biblia ella sola a sí mismo, sino que hubo autores humanos que fueron los instrumentos por la cual la Biblia se escribió. Y estos autores humanos pues lo escribieron en su humanidad, siendo inspirados por el Espíritu Santo, preservados de error, pero también vemos que incluso en ellos se puede ver también pues algo parecido a lo que hemos visto. La presencia recurrente de ciertas ideas o ciertos temas o ciertos pensamientos. Tenemos aquí pues el caso de Salomón. Salomón, que en la Biblia es un autor que de los que más ha escrito. Más libros escribió pues por supuesto Eclesiastés, como vimos ya el primer día, pero también pues el libro de los Proverbios, la mayor parte de ellos, como también Cantares, así pues gran número de proverbios. Se nos dice pues que al final del libro que escribió miles de proverbios. Y bien, pues ¿cuáles son las ideas que se repiten o que encontramos en estos libros? Sobre todo nos encontramos en los proverbios. Aquí también
la idea del contraste entre el necio y el sabio. ¿Cuántos proverbios no contienen esta idea? Esta antítesis, esta diferencia tan grande, tan tremenda que hay entre el sabio, por una parte, aquel que teme a Dios, y esto pues se traduce en su vida, y el necio. Bien, pues este tema claramente también sale a relucir aquí, sale a flote en estos versículos, en el capítulo 10. Capítulo 10 que es un capítulo muy parecido al capítulo 7. Nos acordaremos tal vez cuando estuvimos viendo el capítulo 7, decíamos pues que, bueno, en estos últimos capítulos finales del libro de Eclesiastés, sobre todo hay una mezcla, se intercalan las instrucciones prácticas con la enseñanza, digamos, teórica, las reflexiones que hace Salomón acerca de la vida. Bueno, pues ¿en dónde está el parecido? Pues que el capítulo 7 era sobre todo un capítulo práctico, de instrucciones prácticas, y aquí en el capítulo 10, pues también es sobre todo instrucciones prácticas. Después, en adelante, veremos que se continúa pues intercalando reflexiones con instrucciones, pero bueno, es todo este tenor, es, digamos, la manera de proceder, de continuar del libro ya hasta el final. Bien, pues todo lo que dice aquí, en el fondo, en el capítulo, pues como vamos a ver, ¿no?, al hacer atención, al mirarlo con detenimiento, al estudiarlo de cerca las cosas, detenidamente, meditándolo, podemos ver también aquí este contraste entre el sabio y el necio, entre la sabiduría y la necedad, entre los sabios y los necios y las perspectivas de ambos en el mundo. Las perspectivas que ambos tienen o pueden tener o deben tener en el mundo. Fijémonos pues que estos versículos es la continuación de lo que veíamos la semana pasada, en particular los últimos versículos del capítulo 9. Veíamos que, a pesar de todo, habíamos visto esa historia de aquel pobre sabio que había librado a la ciudad cuando habían venido grandes ejércitos contra ella, lo libró con su sabiduría, pero a pesar de todo fue olvidada. Fue olvidado este sabio pobre. Y bien, pues a pesar de todo, a pesar de ser olvidado, pues se nos dice que es mejor la sabiduría que el poder, es mejor pues, y que lo último que se dice del versículo 17, un pecador destruye mucho bien. Un pecador, la persona, un pecador, un necio, un pecador, destruye mucho bien. Y aquí pues en el capítulo 10, inmediatamente lo primero que dice aquí Salomón es que el sabio tiene que hacer frente también, tiene que tener cuidado de grandes peligros. Dice pues que de la misma manera que el pecador destruye mucho bien, pues aquí las personas sabias tienen que hacer frente al peligro, tienen que hacer también atención, porque se nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así también una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¡Qué comparación más tremenda, más aguda la que leemos aquí! Cae una mosca, ¿no? A lo mejor es pequeña, pero a lo mejor es una mosca de estas, no son tan agradables. Una mosca muerta en un frasco de perfume preciado, de gran buen olor. Bien, pues entonces esa mosca que se queda ahí hace que se fermente el líquido del perfume, se fermenta, ¿no? Salen burbujitas, y entonces hiede, y entonces apesta, y entonces se tiene que tirar. Yo nunca he hecho la prueba, ¿no? Lo más que he visto con esto de las moscas son estas lámparas, ¿no?, que son para cazar moscas, y esto a veces, la verdad que a veces caen esas lámparas halógenas y dan un tan mal olor que tienes que abrir la ventana, ¿no?
Bien, pues esta comparación pues sirve para hablarnos del peligro, de un gran peligro que tienen pues los sabios. El pecador destruye mucho bien, pero el pecado destruye también mucho bien. Y basta uno solo, basta un fallo, basta un error, basta un pecado para echar a perder toda una reputación de un sabio. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Uno se puede pasar toda la vida, pues con privaciones y con esfuerzos, viviendo una vida seria, una vida honesta, una vida con virtud, una vida, pues sí, una vida que hace despertar a la gente, pues no sé, o la admiración o el respeto de los demás, ¿no? Como una persona honesta, seria y buena. Pero basta entonces que haya solamente una mota, que haya solamente pues una locura, un pecado. Te pasas toda la vida esforzándote para conseguirlo y en un solo instante todo se puede echar a perder. Y ya nada será igual. Ya nada será igual. Eso ha llegado, ha trascendido, la gente lo ha llegado a saber y entonces se pierde esa reputación que uno había tenido, ese buen nombre que uno pues había intentado conseguir. Y eso pasa entonces como cuando se rompe un vaso en la cocina, nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Un vaso de estos de Duralex o de vidrio que se cae del suelo, ¡plis! Y entonces eso se rompe en 1000 pedazos. Imposible volverlo a reconstruir, imposible. Eso ya es imposible. O, como mucho, puede ser que se te caiga como esos bol o esas tazas, ¿no?, para tomar el café con leche. Se te cae y, bueno, pues a lo mejor se te queda eso en trozos más grandes. Y sí, a lo mejor puedes coger la cola y el pegamento y lo pegas, ¿no? Sí, pero ya no será nunca igual, ¿no? Si tienes suerte y las roturas son limpias, se van a ver las rajas. Y si no, lo más seguro es que siempre va a faltar un cachito, siempre va a faltar pues algún diente, va a estar en alguna parte mellado y sobre todo pues no se va a poder volver a echar más ahí leche hirviendo, nunca más, porque no se va a abrir. Y bueno, pues evidentemente estas palabras entonces que aquí se dice acerca de la atención que hemos de tener del grave peligro del pecado para destruir reputaciones y vidas, estas palabras se aplican primeramente y por excelencia al pastor, a los pastores, a los ancianos y en general al liderazgo. Y peor es el destrozo cuanto pues más responsabilidad se tenga o pues cuanto mayor sea el ministerio o el nombre o la reputación que uno tenga. Aunque pues él se arrepienta, aunque él pida perdón, va a ser muy difícil que alguien que cae en descrédito vuelva a conseguir la confianza de los demás, porque la gente va a decir, bueno, si ha ocurrido una vez, ¿quién impide que eso vuelva a ocurrir más veces? Hay que ser muy cuidadoso porque el peligro es muy grave. Por lo tanto, se tiene que velar. Y lo aplico esto en primera persona. He de ser muy vigilante y hemos de estar en oración. Velar y orar para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero, primeramente, no significa exclusivamente, evidentemente, esto es aplicable a todos, porque igualmente nos puede afectar a todos. Puede afectar y que entre en descrédito pues nuestra reputación como hijos de Dios, como cristianos, nuestra confesión de fe como cristianos, nuestra profesión de fe que somos conocidos como cristianos y pues que entremos en descrédito ante los demás y que la gente pues no quiera saber de nosotros o de lo que creemos o ya no solamente de nosotros sino que le puedan venir otras personas, otros cristianos a hablarle, porque fíjate aquel que hizo lo que hizo, ¿cómo es posible? Así, por lo tanto, vemos que es bueno que estemos prevenidos.
es bueno que estemos prevenidos, porque de la misma manera que el pecador destruye mucho bien, el pecado, incluso en la vida de los sabios, pues también lo destruye mucho bien. Bien, pues a partir de aquí vemos cómo en estos versículos que hemos leído hasta el 10, contrastan, vemos la diferencia entre la vida del sabio y la vida del necio. Y bien, pues la línea normalmente para interpretar estos versículos en los comentaristas, ¿no? La línea incluso en los comentarios digamos incluso los más importantes últimamente, la línea de ver estos versículos es como si fuera una suma de dichos, pero un poco dispar. Quiere decir que va esto un poco en todos los sentidos, que no guarda, digamos, una misma dirección, un mismo sentido de fondo, ¿verdad? Un mismo sentido básico. Esa es la línea, pero personalmente creo que aquí se está transmitiendo realmente una misma línea de pensamientos, hay una misma serie de ideas, lo que leemos a continuación. ¿Por qué? Porque vemos, el versículo 2 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Qué nos quiere decir Salomón aquí con esto? Pues dice que está hablando de la mano derecha y de la mano izquierda, evidentemente, ¿verdad? La mano derecha, la mano hábil, la mano izquierda, la mano, digamos, inhábil, ¿no? Y bueno, pues si yo me pongo a escribir, ¿no? Con la mano derecha y con la mano izquierda, se va a ver muy claramente qué he escrito con la mano derecha y qué he escrito con la mano izquierda. Se va a ver muy claro, va a ser muy evidente, muy evidente. Pues muy bien, lo que aquí se nos está comparando entonces es que por su comportamiento se hace muy claro quién es el sabio y quién es el necio. Dice, pues, el sabio tiene el corazón en su mano derecha, es decir, pues se comporta, tiene una conducta apropiada, tiene una conducta conveniente, buena y honesta. Y el necio, pues, a su izquierda es torpe, sale de cualquier manera, es muy evidente que es necio. Y bien, vemos que estos son los comportamientos, la manera de proceder, la manera de hablar. Bueno, pues detrás de estas cosas está el corazón. Por eso está diciendo el corazón. El corazón no está hablando de la conducta o el camino. A la base, se va a la base de todo. El corazón, de ahí viene, de ahí mana todas las cosas. La vida, las palabras que uno dice, las acciones que uno hace. Por lo tanto, hemos de guardar el corazón sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Dice también Salomón en los Proverbios. Y bien, pues de esto se ve todavía más claro en el versículo siguiente, el versículo 3. Porque dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Es como si estuviera aquí diciendo, el necio mejor que se quede en su casa, no salga, porque todo el mundo lo va a ver. La manera como anda, la manera, él va diciendo, pues, ¿dónde está el camino? Todo el mundo va a ver que esa persona realmente es un necio. Pues lo que hace, lo que dice, la manera de comportarse. Dice, mira, pues, esta persona. Sin embargo, el que haya esta diferencia, haya esta diferencia muy clara entre el sabio y el necio, esto no significa que los sabios vayan a tener el reconocimiento de los demás, o que vaya a ser automático, y en particular de los que gobiernan. En particular el reconocimiento de los que dirigen, de los que tienen el poder. Y ya veíamos que eso era, pues también, lo que habíamos visto, ¿verdad? En los últimos versículos del capítulo 9, de que, bueno, pues no tienen tampoco este reconocimiento, el sabio en la ciudad. Y es algo que también, pues, vimos en el capítulo 7, en parte, el versículo 15, cuando dice, todo esto he visto en los días de mi maldad, justo hay que merece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga los días. Así, por lo tanto, vemos que aquí se está dando una vez más estas paradojas, ¿no? El necio reconocido y pues el justo o el sabio, pues que pasa a estar en su lugar. Esto es sobre todo
lo que vemos en el capítulo, a partir del versículo 5, en el versículo 4 también está hablando de los poderosos. Dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vemos, primeramente está hablando pues de aquel que, entre comillas, cae en desgracia, ¿no? Se supone que está hablando a una persona sabia. El Salomón dice: si tú, pues el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, cae en tu desgracia. Dice el príncipe, no está diciendo el rey, está diciendo por lo tanto un dirigente, está diciendo un gobernante, un subalterno, secundario. Dice: no dejes tu lugar. Es algo que también habíamos visto, nos acordamos, en 8.3, cuando dice: no te apresures a irte de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que hace y su palabra es con autoridad. Bueno, pues aquí dice: si un príncipe se enfada contra ti, pues dice: no dejes tu lugar. Es prácticamente la misma idea. Dice: pues no te precipites, no te pongas nervioso, no eches a correr, no dimitas, no, tú tranquilo, guarda la calma. Él quiere algo. Él quiere, pues, hablar contigo. Muy bien, pues vamos a hablar. Veamos, ¿no? ¿Qué he fallado? Si he dicho una cosa mal o he hecho una cosa mal, muéstramelo. No tengo nada que ocultar. Esa sería, pues, por lo tanto, la idea. No te exaltes tampoco. No te envanezcas, ¿no? Sé humilde. Sé manso. Él se ha enfurecido contra ti. Él a lo mejor piensa que tú realmente eres deshonesto. Bueno, pues si a eso tú le estás respondiendo con altivez, él va a ser confirmado en ello. Y ya eso va a ser irreparable. Tranquilo, la mansedumbre va a hacer calmar graves ofensas. Bien, pues esto, como decíamos, es lo que puede ocurrir, como también lo que decíamos, que el necio sea reconocido y el sabio no. En vez de premiar al bueno y castigar al malo, ahora vemos, aquí Salomón está hablando, que las autoridades premian a veces al malo y castigan al bueno, y esto es algo que también es un tema recurrente en Salomón, porque lo vemos, por ejemplo, en Proverbios, en Proverbios, capítulo 19, versículo 10. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de príncipes. O también en el capítulo 30, versículo 21 y 23. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Entonces vemos que es un mal. Es un mal. Y aquí está diciendo que este mal, versículo 5, hay un mal que he visto debajo del sol, dice, brota, viene del príncipe, de los gobernantes, a manera de error emanado del príncipe. Y dice: la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y vi príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Bien, pues vemos, estas son las cosas que a veces o a menudo ocurren en la vida. Entonces, ¿cuándo estamos con esto? ¿Cuándo vemos? ¿Cuándo sufrimos esto? ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es la reacción? Nos tenemos que deprimir, tenemos que, pues, lamentar nuestra suerte y acabar como aquel literato de principios del siglo XX que acabó ciego, loco y furioso. Tenemos que desesperanzarnos, tenemos que acabar con nuestros días en amargura. Bueno, pues sí, es cierto que aquí se nos dice que es un mal. Esto es un mal, es un gran mal, sí, pero no es la última palabra. Aquí se nos está proponiendo una cosa mucho mejor, que es la de tener paciencia. Y esto lo vemos, pues, los versículos que vienen a continuación, versículos del 8 al 12. Aquí nos encontramos con una serie de dichos, ¿no?, que tienen bastante parecidos, como vamos a ver, unos con otros. Dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare, o decir, romper, quebrar un vallado, le morderá la serpiente, que bueno, pues están ahí como los caracoles, ¿verdad?,
pues entre las piedras, etcétera, etcétera. Bien, pues en el versículo 9 dice: quien corta piedras, se hiere con ellas, porque claro, saltan ahí pues trocitos de piedra y te pueden pues dar en la cara y te pueden dejar la cara marcada. O también dice: el que parte leña, en ello peligra. Y esto es algo que se nos olvida, ¿no? Metemos aquí el hacha, vamos ahí alegremente a cortar, y bueno, pues se nos puede saltar el hierro, o se puede pues salir el hacha volando y herir a la gente que esté al lado. Y bueno, vemos que aquí la Biblia también nos está hablando de ese peligro. Bien, pues aquí, ¿cuáles son entonces estas imágenes? ¿Qué significan estas imágenes que estamos aquí viendo? También los comentaristas aquí dan ideas en un sentido o en otro. El que más, no se puede decir no voy a decir insulso, pero digamos el que, bueno, más así llano y normalito que he visto, es aquello que dice: cuidado, ¿no? Que en la vida pueden haber accidentes. Pues sí, claro que sí que puede haber accidentes, ¿no? La vida está llena de accidentes. Pero creo que es más que esta idea de los accidentes, de advertirnos en contra de accidentes. Porque si miramos las imágenes, estas imágenes también, comparándolo con otros lugares de la Biblia, también son significativas. Primeramente está hablando del que hiciere hoyo, caerá en él. Hiciere hoyo, pues bueno, vemos aquí en Salmo capítulo... en Proverbios capítulo 26 capítulo 26 y versículo 27 es pues Salomón, y dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. Entonces vemos que es la idea de la retribución de lo que uno hace. Uno hace un hoyo, y en vez de caerse los demás, cae él en ese hoyo. O también, lo cantamos a veces en el Salmo 7, versículo 16. Salmo 7, versículo 16. 15, perdón. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Por lo tanto, vemos que no es solamente algo de información, ¿no? Que si haces un hoyo en la huerta, ten cuidado, que te puedes ir pues abajo. Bien, pues está hablando de la idea de la retribución, está por lo tanto hablando de la retribución del necio, de las obras necias y malas que él ha hecho, aunque al momento presente él esté reconocido y con honra en el mundo. Y más adelante pues dice: el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Y bien, pues esto de aportillar vallado, pues fijémonos, ¿no? Esto también evoca, porque esto es más bien de connotación, pero podemos leer también en Proverbios capítulo 23 y versículo 10, aportillar vallado, dice: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. O hemos leído también cantado hoy mismo en el Salmo 74, en el Salmo 74: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Y dice el versículo 5: se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, la idea, por lo tanto, es que aquel que maneja el hacha, pues aquel que está haciendo estos destrozos, aquel que hace esto para cambiar los linderos antiguos o para atacar y para hacer mal al pueblo y a la heredad del Señor, pues todo esto, versículo 9, pues le va a venir en su contra. Y el versículo 10 también creo que es aquí donde se aclara todo este misterio, porque dice que si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, no fuere afilado, hay que añadir entonces más fuerza, ¿no? Al fuelle hay que hacer, sí, y también hay que, cortar con más fuerza, ¿no? Emplear con más fuerza para cortar. Sí, bien, pero fijémonos, dice pero la sabiduría es provechosa para dirigir, sirve para dirigir.
Es el mismo contraste que vimos la semana pasada, cuando dice en el capítulo 9, versículo 16, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Entonces la sabiduría, a pesar de todo, dice, sirve para dirigir. Aunque los necios hagan todo esto, pues ellos al final van a caer. La ciencia al final, la sabiduría al final va a prevalecer porque ella sirve para dirigir. Entonces vemos que aquí se está hablando en ese contexto siempre de lo mismo, aunque los necios sean preferidos en el momento presente en el mundo, y en particular por los que tienen el poder en el mundo, en la sociedad. A pesar de que los sabios sean desechados y puestos en el olvido, y de ellos entonces ya, ¿quién se acuerda ya? Bueno, pues lo que aquí se nos está diciendo, mira, tú deja a los necios que hagan, que intenten hacer, deja que ellos traten de cambiarlo todo. Deja que ellos pues se metan en el bosque como un niño con una hacha nueva. Deja que ellos hagan sus revoluciones. Deja que ellos intenten ponerlo todo patas arriba, traspasar los linderos antiguos, traspasarlo pues y hacer pues estos destrozos. Déjalos que al final todo esto caerá sobre sus mismas cabezas. En el foso que ellos hicieron, ellos caerán. En sus mismas palabras, ellos serán prendidos. El necio se dará a conocer a todos como necio. Va a ser evidente que es un necio, como aquel que escribe pues con su mano izquierda. Al final pues el sabio será reconocido como tal. Bien, vemos aquí dice que es provechosa para la sabiduría, para dirigir. Provechosa. Esta palabra tan importante, esta palabra clave en el libro de Eclesiastés, que significa a veces lo que queda, lo restante, lo que digamos, esto que es lo que me queda a mí de todo lo que hago, y también otras veces lo que excede, y es, creo, en este segundo sentido, que excede. La sabiduría, pues, a pesar de todo, excede. Ella es sobresaliente, porque excede a los demás. La sabiduría, por lo tanto, al final será puesta por cabeza, y esas son las promesas de Dios a su pueblo, al pueblo que guarda su palabra y por lo tanto es sabio, de que te pondré por cabeza y no por cola, como dice en los pasajes de Deuteronomio, capítulo 28. Aunque al tiempo presente no se ve así, hemos de confiar de que así será. Aunque al tiempo presente los sabios pues seamos relegados y puestos en el vagón de cola de la sociedad. Estamos en el vagón de cola y comenzamos entonces, pues salimos de la estación, ¿no? Montado en el tren, en el vagón de cola, en el vagón de tercera clase, ¿no? Como los vagones en la India. Están los de primera clase, los de categoría extra, segunda, la tercera. Estamos con los parias de la sociedad. Ahí estamos todos amontonados, ahí estamos todos pues apelotonados, ¿no? No nos podemos ni sentar. Tenemos que estar de pie porque, en fin, si nos sentamos, pues lo mismo se nos echan la gente encima de nuestra cabeza. Bien, comenzamos el viaje, por lo tanto, en el vagón de cola de los parias de la sociedad. En las curvas del camino vemos el largo tren y decimos, ¿cuántos vagones hay? Y nosotros estamos aquí, al final, en el último, juntamente con todos los demás. ¿Cómo voy a poder pasar adelante? ¿Cómo voy a poder pasar adelante? Bien, pues no nos preocupemos, porque los que están delante, los necios que van delante, en el primer tren, pues unos se van a caer, porque van a subirse pues, al tejado y hacer pues bobadas, u otros se van a tirar de la ventana, u a otros le va a pasar cualquier otra cosa. A ellos pues les va a pasar eso precisamente porque son necios. Simplemente sé tú sabio y verás y te vas a ver que de un vagón pasas a otro y de otro a otro hasta que al final te encuentres allí adelante. Pues adelante en vez de todos estos otros que ahí estaban y ya no están más. Por lo tanto, vemos como una de las aplicaciones de esto es que no nos preocupemos si no somos reconocidos como debiéramos.
porque no nos preocupemos porque los necios están delante de nosotros. Y que nos centremos realmente a servir al Señor según su palabra. Y el Señor nos dice en 2 de Pedro que añadamos a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento. Y en estas cosas hemos de exceder cada día más. Que nuestro provecho sea notorio y conocido a todo el mundo. Y confiemos en Dios. Él no dejará para siempre olvidado al justo. Él, no va a hacer que nos avergoncemos. No será avergonzado ninguno de cuantos confía en Él. Encomendar entonces a Jehová tu camino. Exponer nuestros deseos, nuestros anhelos, aquello a lo que nos sentimos llamados. Confiar en Él y Él hará. Y esto es lo que nos dice la palabra que hemos de hacer. Y mientras tanto, fijémonos la exhortación general, mantengamos el lugar que el Señor nos ha puesto, no salgamos corriendo a la menor escaramuza o al menor dificultad. Sobre todo, guardemos intacto el perfume, nuestro buen comportamiento, que es olor de vida para los que se salvan y olor de muerte para los que perecen, pero que sea así. Que guardemos entonces el perfume intacto y nuestro testimonio como hijos de Dios, el grato olor de Cristo a los que se salvan, que no se eche a perder por un mal acto por nuestra parte. Por lo tanto, encomendémonos a la gracia de Dios en Cristo Jesús y confiémonos a Él, porque para estas cosas, como dice Pablo en 2 de Corintios, quien es suficiente. Pero Dios es fiel y si lo hacemos, Él también lo completará. Él también nos guardará y Él también nos prosperará para su gloria y su honor. Así sea, el Señor bendiga su santa palabra. Amén.